Buen día, mis queridos hermanos. Señor les bendiga. Que estén recibiendo mucha gracia del Señor en este tiempo de concentración en su palabra. Que todos estén teniendo sus cultos personal, en familia y de manera particular. Y que hoy, el domingo, todos puedan estar congregados para darle la honra, la gloria a nuestro Dios a través de la alabanza, la oración y al estar atento a su palabra. Espero estén bien. Sigo extrañándoles, pero pienso que pronto vamos a poder nuevamente estar juntos, conforme a la gracia, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Él es que determina todas las cosas y nosotros estamos atentos a ello para obedecer sus designios. Muy bien, hoy quiero hablarles acerca de una palabra muy importante para nosotros, que nos da seguridad, que nos hace sentirnos mucho mejor cuando recordamos esto. Vamos a hablar entonces, el título de nuestro mensaje, El Señor nuestro Padre. Y vamos a buscar en la palabra del Señor, en el libro de Isaías, capítulo 63, y leeremos los versículos del 7 al 9. Dice la palabra del Señor de esta manera: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este precioso día, porque Padre Santo, sabemos que tienes control de todas las cosas y nosotros como hijos tuyos estamos bajo tu absoluta soberanía. Que significa, Señor, tu gobierno, tu reino sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre tu iglesia, sobre cada congregación de los santos. Gracias, Padre, por este tiempo. Que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a comprender tu mensaje de hoy y que podamos recibirlo, se haga una realidad en nuestras vidas, que se cumpla en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros, disfrutamos de tu presencia, Emmanuel, cada día, cada momento de nuestras vidas. Bendigo al Señor esta congregación en el nombre de Jesús, para que reciban tu palabra y que tu palabra se cumpla. Oramos dándote gracias en el nombre del Señor Jesús, que es el Cristo. Amén y amén. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo en tierra, tú eres Dios, que toda criatura se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo,
Muy bien, queridos hermanos. Habiendo visto esta palabra, vemos cómo Dios se manifiesta hacia su pueblo y le da esas palabras de seguridad con las que nosotros tenemos que vivir. Pensemos cuando Dios llamó a Abraham. Le llamó para que él cumpliese una misión muy importante. La misión de ser bendición a todas las naciones, a toda la tierra. Esta misión Dios la dio a este hombre por su fidelidad, por su fe, su corazón, porque era un hombre que creía a su Dios. Y nosotros hoy hemos recibido esa gracia también, esa misma bendición, de ser un pueblo escogido para llevar y cumplir el mandato celestial del Señor. Pero para que nosotros lograrlo, tenemos que vivir con la seguridad de que el Señor está con nosotros siempre. El pueblo de Israel tuvo ciertas situaciones. Él fue llamado pueblo de Dios. A él le fue dada la misión. Pero sabemos claramente que esa misión no se cumplió. No lograron el cometido de Dios, no cumplieron el deseo de Dios. Más bien, se equivocaron y se centraron en ellos mismos sin entender la misión que tenían, que era para toda la humanidad, que era para todas las naciones, para todo el mundo. Por eso, al no entender ese llamado y centrarse en ellos mismos, fracasaron. Nosotros hoy tenemos que ver también esto. Debemos de vivir pensando en lo que somos como hijos de Dios, como personas que han creído y que tienen salvación. Pero tenemos que también estar enfocados, no en nosotros, sino en la misión que el Señor nos ha dado para cumplir, que es llevar este evangelio a todas las naciones, a toda criatura. Por eso, tenemos que estar enfocados en esto. La situación de Israel se tornó difícil, muy difícil, dado que ellos, al desconocer su misión y estar equivocados, fueron llevados al fracaso y dieron muchos desastres para Israel, muchos desastres terribles. Porque al no entender su enfoque, simplemente se descarriaron, se perdieron y cayeron en situaciones donde les dieron la espalda a Dios. Dejaron de tener esa comunión con Dios. Y estaban centrados en ellos. Tenían una religión, cierto, eran muy religiosos. No podemos obviar eso, de que ellos han permanecido en su religión por siempre, hasta hoy. Pero lastimosamente, hasta hoy, no han entendido su misión como pueblo de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que tener bien abiertos nuestros ojos espirituales, más en este tiempo, y comprender cuál es nuestra misión, cuál es la razón por la cual nosotros estamos aquí, en medio de circunstancias, también quizás en medio de desastres. Pero aquí ocurre algo diferente. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que dar solución a esto y buscar a las personas para que haya un cambio. Ahora, para que esto acontezca, nosotros tenemos que tener una firmeza, una seguridad de lo que hemos creído, de lo que somos cada uno de nosotros. Hoy estamos viendo los grandes desastres que han sobrevenido sobre la humanidad. Hoy estamos en medio de una crisis por este virus del COVID-19. Pero ¿estamos solos acaso en medio de todo esto? ¿Los hijos de Dios acaso están solos? De ninguna manera. Por eso tenemos que tener una seguridad, porque tenemos que estar seguros en aquel que está
del lado nuestro, aquel que nos apoya, aquel que es nuestro sustentador, que es nuestro protector. Leemos mucho este salmo que vamos a ver ahora, que es el Salmo 91. Y es un salmo que se repite mucho en este tiempo, pero entendemos la realidad de esto. Esto no es un asunto de religión o como si el salmo fuera una magia que ocurre cuando nosotros lo leemos o lo mencionamos. No, esto solo lo pueden comprender y puede tener valor para aquellos que han creído que Jesús es el Cristo, que le han recibido como Salvador y ahora son hijos de Dios. Solo ellos pueden comprender el valor de las palabras que Dios nos dice aquí. En otras palabras, solo nosotros, sus hijos, vamos a entender claramente lo que el Señor, porque para nosotros tiene valor. Cualquier otro puede repetir, puede leerlo, pero no tiene la eficacia que tiene cuando lo lee un hijo de Dios, que entiende que esto nos da fuerza para seguir adelante cumpliendo el mandato de Dios, comprendiendo que esto nos da fuerza para vivir seguros de que a pesar de las situaciones de la crisis, si estamos dentro del plan de Dios, Dios va a estar con nosotros, Dios nos está cuidando permanentemente. Por eso el Salmo 91, voy a leer el versículo 1 y 2 ahorita, es esa seguridad que tenemos nosotros, donde podemos nosotros estar aferrados a lo que Dios nos dice aquí, ¿verdad? Y veamos lo que dice estos dos versículos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Se dan cuenta? Cualquiera puede leerlo, pero no para cualquiera tiene valor esta palabra. Es para sus hijos. Esto es lo que nos da fuerza, seguridad, porque nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, Emmanuel. Dios está con nosotros siempre, porque estamos bajo su sombra. No estamos solos nunca. Y la sombra de nuestro Dios, el cual consideramos omnipotente, todopoderoso Dios. Póngase a pensar en esto. A veces no meditamos en lo que leemos. ¿Saben lo que significa esto? Estar bajo la sombra del omnipotente. ¡Wow! Creo que cuando pensamos en esto, no nos queda otra cosa que decir, aleluya, gloria a nuestro Dios, Abba, Padre. Porque es lo que realmente sentimos. Seguridad en medio de cualquier aflicción, de cualquier situación, en medio de este virus, de esta pandemia, nosotros podemos estar seguros. Porque Dios está con nosotros, porque Dios es nuestro Padre. Sigue diciendo la palabra del Señor. Quiero tocar este otro texto para que lo veamos también y vamos a sentir esa presencia de Dios con nosotros. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Pero cada vez que yo veo la palabra del Señor, me conforta más, me da más fuerza, me da más seguridad. Y puedo recordar algo muy importante, que el Señor nos ha dicho que Él es nuestro pastor, ¿verdad? Y el pastor, ¿qué hace? Nos cuida. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque yo estoy bajo la sombra del omnipotente Dios. Amén. Bajo la sombra del omnipotente Dios. Por eso no puedo temer a la sombra de muerte. Porque ese COVID, esa pandemia es una sombra de muerte, definitivamente. Pero no voy a temer a ello. ¿Por qué? Porque yo estoy no bajo esa sombra, sino bajo la sombra del omnipotente Dios. Hermanos, de verdad, cuando pensamos en esto y meditamos en esta palabra, recibimos fuerza. Una fuerza que nos dice que
estemos seguros que podemos vivir tranquilos, porque el Señor nuestro Dios está con nosotros. Esa es la seguridad que el Señor da a sus hijos. Es la seguridad que da a la iglesia. ¿Saben? La iglesia primitiva pasó por periodos de terribles desastres también. Hubo una época en que murieron una enfermedad, un cuarto de la población romana falleció. Y 100 años después, un quinto de la población de Alejandría murieron también por causa de enfermedades, de virus, pandemias, de pestes, pues. Pero la iglesia de Cristo prevaleció. La iglesia prevaleció. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. No solamente prevaleció, sino que avanzó con el Evangelio a través de todas estas circunstancias. Por eso no podemos estar quietos nosotros. Por eso tenemos que estar entrenando, tenemos que estar preparándonos, teniendo nuestro culto personal, teniendo nuestro culto en familia, orando por lo que ha de venir, por la iglesia que tendremos después del COVID, después de todo este tiempo de cuarentena. Por eso tenemos que estar orando. Tenemos que orar como hacían los discípulos. Orar por la fuerza para seguir como una iglesia poderosa, llevando la palabra, llevando el evangelio. Después de todo esto, unidos, fortalecidos en la unidad. Allí está nuestra fuerza. Como siempre lo digo, mantenernos siempre con una conclusión, con ese contenido único y la dirección que Dios nos ha dado a través de su mandato celestial. Hermanos, por eso nosotros tenemos que vivir con seguridad, hermanos, no dudando. Saben, pueden haber situaciones adversas, difíciles, a diestra y a siniestra. Pero la palabra de Dios dice que van a caer a ambos lados. La iglesia prevalece, el Hijo de Dios prevalece. ¿Por qué? Porque Dios está con él, porque él mora bajo la sombra del Omnipotente. Gloria al Señor. Esto es lo que tenemos que disfrutar nosotros. En medio de la crisis, en medio de las situaciones difíciles, en medio de esta pandemia, nosotros seguimos disfrutando porque somos hijos de Dios. Porque Dios está con nosotros. Y eso es un disfrutar. Por eso no tenemos que estar preocupados ni temerosos. Al contrario, tenemos que estar disfrutando que aún en medio de todas estas cosas, Dios está con nosotros. Por eso la iglesia, en medio de todas esas cosas, hubo un avivamiento. La iglesia prevaleció y la iglesia avanzó con el evangelio. Nada de estas cosas la detuvo. Nada de estas cosas la dañaron. Y sabemos que en sus principios, cuando iniciaron, había una persecución contra ellos a muerte. Por eso tampoco los detuvo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque Dios es nuestro Padre y tenemos una misión que cumplir a pesar de cualquier circunstancia. Porque a eso nos llamó Dios. Por eso estamos aquí. Por eso somos la iglesia de Dios aquí, la iglesia de Cristo aquí, ahora. Entonces Dios nos salvó. Él es nuestro Señor. Por eso podemos tener la seguridad de que Él nos cuida. Veamos los versículos 9 y 10 de este mismo Salmo. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Gloria al Señor. Lo que dice. Estamos al abrigo del Altísimo.
bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, no nos preocupemos por el COVID, no nos preocupemos por nada de estas cosas, más bien preocupémonos por seguir fortaleciendo nuestras vidas para cumplir el plan de Dios. El plan de Dios no ha terminado, su plan nunca termina. Con nosotros, con su iglesia, mientras estemos aquí. Claro, llegará un momento cuando nos iremos con Él. Entonces finalizará la misión de la iglesia que está ahora aquí en la tierra, la iglesia de Cristo. Pero mientras tanto, nosotros estamos aquí por una sola razón: cumplir la misión que Dios nos ha dado, pero viviendo con la seguridad de que Él está con nosotros, de que Él nos cuida, de que tenemos la plena seguridad. La palabra de Dios en el libro de Juan. Vamos a ver lo que nos dice Juan 1:12. Nos dice la palabra del Señor en Juan 1:12. Sé que es un texto que ustedes conocen muy bien, pero como siempre les digo, me gusta leerlo aquí. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor. Mas a todos los que le recibieron, todos los que creyeron, todos, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Significa que todo aquel que ha creído en Jesús, que es el Cristo, y le ha recibido como Salvador, es hijo de Dios. Y dentro de esa lista estamos nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, por eso es importante vivir con esta seguridad. No tenemos que estar atemorizados. La Biblia en el libro de los Romanos nos dice también, y veámoslo en el capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. No, nosotros no tenemos por qué estar en temor, no tenemos por qué andar preocupados, angustiados. No, hermanos. Dios nos ha dado esta seguridad, que confiemos en Él, que esperemos en Él, y Él hará. Solo tenemos que esperar y confiar en Él, estar delante de su presencia, en comunión, en oración, viendo sus promesas en la palabra de Dios como estamos viendo hoy, y allí refugiarnos y recibir lo que Dios quiere darnos. Hermanos míos, disfruten de la presencia de Dios en su vida. Ustedes están bajo la sombra del Omnipotente. Por eso tienen que estar felices, tienen que disfrutar. No estén preocupados por nada. No dejen que esas cosas les atribulen cualquier situación que venga. Porque el enemigo, el cazador, siempre está pendiente de ver cómo nos ataca, por qué lado, por qué parte débil le estamos dando, qué puerta le dejamos abierta. Por eso tenemos que estar en el Señor como el castillo. Saben, siempre los reinos tenían sus castillos estaban fortalecidos, era una fortaleza. De manera que cuando los enemigos trataban de atacar era muy difícil porque era una fortaleza, estaba muy protegido. Y la Biblia nos dice que Él es nuestro castillo. Por eso es nuestro refugio. Allí es donde nosotros encontramos la paz, la tranquilidad, la felicidad. En Él tenemos paz, en Él estamos tranquilos. En Él no tenemos por qué andar preocupados
porque Él es nuestro Padre. Por lo tanto, Él cuida de nosotros. Sigue diciendo la palabra del Señor en este mismo capítulo. Por ahora vamos a leer del versículo 31 al versículo 39. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si Jesús el Cristo es tu Señor, tú estás dentro de esta lista. Nada podrá ir contra nosotros, porque el Señor nuestro Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Ni Satanás, ni nada, ninguna fuerza. Lo hemos visto, lo que la palabra del Señor nos dice. Esto es promesa de Dios. Dígalo, promesa de Dios. Es una promesa que se cumple en nosotros. Espero en el Señor Jesús que se cumpla en todos ustedes, mis queridos hermanos. Abba, Padre. Tiene un significado maravilloso. Es como cuando el niño pequeñito le dice a su papá, papi, papi. Es algo hermoso. Y cuando decimos Abba, Padre, de verdad nos acercamos muchísimo a Dios, a su presencia. Porque así es que Él nos ve, como sus hijitos. Por eso el apóstol Juan en su epístola, cuando se refería a la iglesia, decía, hijitos míos. Qué bonito, ¿verdad? Y por eso también Jesús, cuando estuvo en la cruz del Calvario, antes de decir esas palabras, consumado es, para cumplir la misión absoluta de nuestro Dios para la salvación de la humanidad, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo Él estaba viéndonos? ¿Cómo nos veía? Como inocentes. Por eso tenemos que vivir agradecidos a nuestro Dios, con un corazón lleno de agradecimiento y de acción de gracia delante de nuestro Dios. Él lo hizo. Quiero que vayamos ahora al libro de Juan. Veamos lo que la palabra del Señor nos dice en el libro de Juan, capítulo 10, los versículos 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz
y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria al Señor. ¿Quién puede quitarnos, sacarnos de la mano de nuestro Jesús, el Salvador? Y hemos creído en Él, le hemos recibido como nuestro Salvador, hemos recibido el derecho de ser hijos de Dios, no porque lo mereciéramos, sino solo por la gracia de Dios. Porque todo ha sido por gracia, hermanos. Nada que nosotros pudiésemos haber hecho podría lograr esto, de volver a esa relación con nuestro Dios. Porque recordemos que el problema fundamental ha sido el pecado original que nos marcó y nos maldijo para siempre. Pero solo Cristo nos libra de esa maldición. El pecado nos separó de Dios, pero Cristo nos dio nuevamente ese lugar con Dios. Nosotros tenemos que estar agradecidos, porque no lo merecíamos, no lo merecemos, y nunca lo mereceremos. Pero su amor tan grande por nosotros dio a su Hijo. Dice la palabra del Señor, no escatimó su propio Hijo. Pónganse a pensar en esto, ustedes que tienen hijos. No escatimó su propio Hijo para que ese Hijo viniera y diera su vida por cada uno de nosotros. Como dice el apóstol Juan, y no solo por nosotros, sino por todo el mundo, por toda la humanidad. Porque es el deseo de Dios que todos se salven. No será así, pero es el deseo de Dios. Por eso tenemos que procurar, hermanos, llevar esta palabra del Señor a todo el que podamos. Y si ese decide tomar la decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador, será salvo. Es la promesa de Dios. Porque es por gracia, no por nada que nosotros podamos hacer. Solo es la gracia de Dios en Jesucristo. Por eso es que la palabra del Señor nos dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra es clara, todo aquel que en Él cree. Son todos. Dios no hace acepción de personas. Todos, el que decida venir a Él y aceptar a su Cristo, a Jesús como su Salvador, la promesa se cumple en Él. El pacto se cumple en Él. Ese pacto de salvación que Dios planificó desde tiempos eternos para salvar a la humanidad. Por eso tenemos que estar agradecidos a nuestro Dios. Por eso tenemos que vivir siempre en acción de gracia. Cuando nosotros decidimos recibir a Jesucristo, Él nos selló como su propiedad, nos selló como su pertenencia, y por esa razón nada nos puede quitar lo que Dios nos dio. Por eso tenemos que estar felices, por eso tenemos que vivir seguros, con la seguridad que el Señor nos ha dado. La palabra del Señor también, en este mismo libro de Juan, vamos a buscar el capítulo 5 ahora y el versículo 24. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y no vendrá a condenación,
porque ha pasado de muerte a vida. Es decir, que el que no tiene a Cristo en su corazón está muerto, pero el que recibe a Jesucristo recibe la vida. ¿Qué significa estar muerto? Significa estar separado de Dios por causa del pecado original. Eso significa estar muerto. Por eso cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, en el libro de los Efesios 2:1, nos dice claramente que fuimos rescatados de esa muerte, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Más claro no puede estar. Es lo que la palabra del Señor nos dice. Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque el pecado original nos llevó a eso, a la muerte, y a estar en delitos delante de Dios y en pecados delante de Dios. Pero Cristo vino para limpiarnos de sus pecados, para perdonarnos, para hacer de nosotros nuevas personas, creyentes en Dios y en Jesucristo. Por eso siempre digo, no es una religión en la que creemos. No importa cómo se llame su religión. Seguro que me escucha, pues está en alguna religión. Aquí lo importante es el estilo de vida que usted tenga delante de Dios. ¿Qué es lo que cambia el estilo de vida? Cristo. Es lo que la palabra del Señor nos dice. El que cambia su estilo de vida ya no estará muerto, ahora estará vivo. Porque Jesús vino para darnos la vida. Por eso la palabra del Señor nos dice en el libro de Juan capítulo 7, versículo 14. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, o el camino, la verdad y la vida. Por eso tenemos nosotros que aferrarnos a esa palabra, la palabra de nuestro Dios. Y por aquí cerca lo tenemos. Perdón. Aparentemente me equivoqué de la cita bíblica. Perdón, no es Juan 7:14. No Juan 7:14. Pero sí, la palabra del Señor, el Señor Jesús lo dijo de esta manera. Aseverando que Él era el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre si no es por Él. Es una cita conocida por ustedes. Simplemente que mi disco duro a veces me falla. Pero ustedes ya la conocen. Y por esa razón nosotros podemos vivir con esa seguridad de en quién nosotros hemos creído, ¿verdad? Ya el disco duro se me actualizó. Estuve allí reseteando un poco y ya se volvió la información correcta. Juan 14:6. Juan 14:6. Nos dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Isaías 7:14 nos habla de la presencia de Dios con nosotros. El disco duro me cambió la información, la computadora. Pero lo importante es, hermanos, vivir con esta seguridad nosotros en lo que creemos, es la palabra del Señor. La promesa de Dios, que Dios nos ha dado. Y hay algo importante que tenemos que tener nosotros claro. Nunca Dios nos deja solo. Y cada día Dios va perfeccionándonos más. Va ayudándonos a entender mejor siempre y cuando nosotros estemos arraigados a Él, apegados a su palabra, estudiando la palabra, teniendo nuestro tiempo de culto. Y Él va haciendo la obra en nosotros.
Por eso la palabra del Señor también en el libro de Filipenses, y vamos a ver el capítulo 1 y el versículo 6, donde dice la palabra de Dios de esta manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice la palabra del Señor que el que comenzó en nosotros esa obra va perfeccionándola hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta que el Señor venga a su iglesia. Ese que comenzó la obra en nosotros el día en que nosotros decidimos recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y creer en Él, perfeccionará esa. Ahora, ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo va a ir moldeando nuestra vida? A través de su palabra. Por eso, vivamos con la seguridad. Nunca estamos solos. Siempre Dios está trabajando con nosotros. Siempre Dios, todas las cosas que hace, tienen un propósito de Él para nuestras vidas. Y allí tenemos que aferrarnos al pacto. Por eso, mis queridos hermanos, estemos seguros en Cristo. Vivamos con la seguridad y la firmeza en nuestra fe. Que nunca falle nuestra fe. Porque el Señor está con nosotros en su promesa. Vivamos con esa seguridad. En medio de los desastres, las situaciones que se están dando, nosotros en medio de todo, vivamos con esa seguridad. Yo soy hijo de Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice en el libro de Mateo 28:20, es una expresión en la cual el Señor nos da también una promesa para nosotros, con la cual nosotros tenemos que estar aferrados a ella siempre. Y esa promesa es su presencia con nosotros. Miren lo que la palabra de Dios nos dice allí en el libro de Mateo 28:20. Dice la palabra del Señor: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia termina allí con una palabra: amén, que significa que así sea. Así es. Él está con nosotros siempre, es su promesa. Nunca nos dejará. Ahora, nuestra parte es cumplir la misión de hacer que otros conozcan este evangelio, de hacer que otros conozcan que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que dio su vida en el Calvario por toda la humanidad, y que todos tienen derecho a esa salvación, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, dice Juan 1:2, mas todos los que creen, ¿verdad? Dice Juan 3:16. Y cuando nosotros vemos la palabra de Dios en este mismo libro de Juan, capítulo 3, pero ahora el versículo 18, allí dice: el que cree, es condenado. Mas el que no cree, ya está condenado. Ya lo hemos visto. Porque el que no ha creído en Jesucristo sigue en su estado, ¿verdad? En ese estado de pecado, del problema fundamental, todavía tiene consigo el pecado original, y este pecado original no lo limpia ninguna religión ni ninguna creencia, solo Cristo. Solo Cristo es el que puede eliminar este problema fundamental del hombre, es el pecado original. ¿Por qué solo Cristo? Porque así lo estableció Dios. Pensar de otra manera es ir en contra de lo que estableció Dios, o sea, en contra de la voluntad de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera en que el hombre pueda tener salvación. Por eso Dios lo estableció de esa forma y dijo: no hay ningún otro nombre dado aquí en la tierra, ni siquiera en el cielo, ni en ningún otro lado, por medio del cual el hombre pueda ser salvo. Es solo Cristo.
Solo Cristo. Así lo estableció Dios. Y por esa razón tenemos que ir de acuerdo a lo que estableció Dios. Y si Dios dijo, el que cree en Jesucristo, le recibe como Salvador, es mi hijo, a partir de ese momento, solo dijo Dios, ¿quién va a ir en contra de eso? Entonces, hermanos míos, disfrutemos de lo que tenemos, disfrutemos de lo que Dios nos ha dado, su gracia, su poder, porque nos ha dado ese poder para llevar el mensaje de Cristo. Por eso la Biblia dice en Hechos 1:8, me seréis testigo. ¿Testigo de quién? De Cristo. Y para eso recibimos el poder. Si no estamos solos en ningún momento. Ninguno debe sentirse atribulado ni preocupado, sino más bien agradecido, en acción de gracia, feliz por lo que tenemos, porque lo que Dios nos ha dado, la salvación, la vida eterna y el poder para llevar su palabra. No estamos solos. Si fuera que Dios nos hubiera dicho, bueno, vayan y lleven el mensaje, a ver cómo se la arreglan ustedes. Pero no dijo eso, sino dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Está conmigo, está contigo, hermano. Está en su hogar, en su familia, porque tú estás allí. Y la palabra de Dios dice, donde estén 2 o 3 congregados, el Señor está junto con ellos. Hermanos míos, disfruten de la palabra de nuestro Dios. Disfruten de su promesa, porque toda la palabra es una promesa. Gloria a Dios. Quiero concluir diciéndoles solo esto. Vivamos seguros en Cristo. Vivamos seguros que Dios está con nosotros. Vivamos seguros porque Él es nuestro Padre. Porque Él lo decidió así. Y quiero que veamos la palabra del Señor. Y vayamos al libro de Juan nuevamente. Y veamos ahora el capítulo 15. Versículo 16. Dice la palabra del Señor tan claramente. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El derecho de un hijo. Pedirle a su Padre. ¿Verdad? Nuestros hijos nos piden a nosotros. Y nosotros como hijos le pedimos a nuestro Padre. Es una hermosa relación de padre e hijo. Por eso podemos vivir seguros, felices, siempre agradecidos. ¿Por qué? Por una razón muy buena. Una razón muy clara. Porque Él es nuestro Padre. Gloria al Señor. Hermano mío, viva con eso. Viva con esa seguridad. Es la gran bendición que nosotros tenemos. El haber recibido la salvación y que ahora Dios es nuestro Padre, somos sus hijos. Que a través de Jesucristo nos fue devuelto el estado original, porque al principio Dios creó al hombre para estar con Él. Y ahora, por medio de Jesucristo, porque habíamos perdido este derecho por causa del pecado original, ahora, por estar con Cristo, a través de Jesús, Dios nos devuelve ese estado original. Estar con nuestro Dios siempre. Emmanuel. Bendiciones, mis queridos hermanos. Disfruten esta palabra, gócense en el Señor y hagan acciones de gracias delante de Él a través de la oración y la alabanza. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Dios, por este tiempo
que hemos podido disfrutar de tu palabra, Dios, porque hemos podido nosotros a través de ella encontrar esa paz que solo tú puedes darnos. También la seguridad con la cual necesitamos vivir en medio de este tiempo de dificultades, de desastres. Y sabemos, Señor, que pueden venir situaciones peores, pero en ti somos fuertes. En ti estamos seguros. Que esta congregación de hijos tuyos pueda vivir con esta seguridad, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús, para que hayan recibido tu palabra y tu palabra se cumpla en ellos. Gracias, Señor, por este tiempo. Oro dándote gracias en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos. Hasta luego. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó.
corazón.